Bienvenidos a Tiza en los Zapatos, el podcast sobre educación para todos los públicos. Esta es nuestra entrega número 19 y aquí a mi lado tengo a mi compañero Carlos. ¿Qué tal estás, Carlos? Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo vas? Pues muy bien, de nuevo aquí para hablar de educación. Pero antes, ¿qué tal si le decimos a nuestros oyentes dónde nos pueden encontrar? ¿Te acuerdas de cuál es nuestra dirección del blog? Creo recordar que sí, por lo menos me acuerdo que teníamos un blog, que no es poco. tizaenloszapatos.blogspot.com. Efectivamente, tizaenloszapatos.blogspot.com. ¿Te acuerdas? No era muy difícil y además es fácil de recordar. Algún día a lo mejor compraremos un .es, un .com, pero de momento nos va muy bien con Para eso Blogspot. tenemos que grabar más de 3 veces seguidas. Cuando nos paguen por esto, pero bueno. También deciros una cosa que ya os adelantábamos en la anterior entrega, y es que para ir nosotros recopilando aquellos artículos que nos pueden servir un poco de excusa para encontrar temas que desarrollar en este programa, hemos creado una revista en Flipboard que se llama Tiza en los Zapatos, lógicamente. Así que si queréis entrar podréis ir viendo aquellos artículos de los que vamos hablando e incluso alguno que aún no hemos hablado, pero... pues bueno, ahí veréis, os haréis ese pequeño spoiler de las próximas entregas de Tiza en los Zapatos, pero no os preocupéis porque luego ese contenido nosotros lo vamos a desarrollar. Bueno, en esta entrega número 19 le toca a Carlos traernos un tema, así que, oye Carlos, nos adelantabas en la anterior entrega que esto iba a ser algo de profesores innovadores o de utilizar la innovación. A ver, exactamente cuál es el título, ¿qué título le ponemos al Tiza de los Zapatos número 19? Quiero ser un profesor innovador. ¿Qué necesito? ¿O qué tengo que hacer? ¿O cómo ser un profesor innovador? Bueno, ya le iremos Muchos puliendo. títulos, no lo sé. No había pensado en un título, Jaime. Pero bueno, está muy bien porque así nos has adelantado de qué tema nos vas a proponer para charlar. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Bueno, pues eso, como bien hemos comentado, el tema que yo quería proponerte hoy para debatir es un poco pues qué se necesita para ser un profesor innovador. ¿Esto a qué viene? Pues bueno, como comentaste en el anterior capítulo, sospechabas que yo iba a ir o a tirar hacia las TIC, ¿verdad? Que es un poco mi entorno de trabajo. Pero realmente pues va un poco casi en contra de ese pensamiento, porque de alguna manera... algunos compañeros o me he encontrado en muchas circunstancias en las que tengo profesores que quieren ser innovadores y parece que se ven obligados a tener que aprender un montón sobre equipos informáticos, aplicaciones, formas de utilizar esas aplicaciones, porque parece ser que la única manera de entrar en ese cielo de los profesores, ¿no? Donde todos utilizan iPad o tablets o similares, es porque son innovadores y están ahí por eso. Entonces parece ser que es la única manera, ¿no? de innovar en las aulas es mediante la tecnología. Y yo quería preguntarte a ver qué opinas al respecto, si piensas que es así o no. Y de alguna manera... Bueno, esto no está enlazado con ningún artículo del Flipboard, así que... Lo has traído un poco de Forerunner, ¿no? Aquí de Stankish. Sí, porque, bueno, la semana pasada tuve la suerte de poder asistir a una charla de María Caso, que os recomiendo que echéis un ojo por ahí a su web, a su libro y vídeos que tiene por ahí. Y me hizo una reflexionar. charla en el TED, ¿no? Sí, es bastante... El TED, perdón. ¿Es exactamente cómo se llamaba por dar una referencia a la gente que lo vaya a buscar? Es en el TEDx, ¿no? El TEDx. Sí, ¿Cómo se pronuncia esto? Sobre educación, y luego tiene un libro que se llama Reduvolution. Uh-huh. Y bueno, la verdad que me sorprendió mucho, yo no la conocía y me gustó mucho lo que intentó trasladar a todos los profesores que estábamos allí. En mi caso lo consiguió, que no es poco. Y bueno, me hizo reflexionar sobre este aspecto porque realmente hablaba sobre revoluciones en el aula para ser, digamos, un profesor innovador, y solo de refilón en una de las 5 propuestas que nos trasladó, pues tenía que ver la tecnología.
Así que ese es un poco el tema de debate. ¿Qué opinas al respecto, Jaime? ¿Cómo lo ves? ¿Se puede Pues ser mira, un profesor innovador sin tocar un ordenador? Yo realmente, bueno, y antes de nada decirte que un vídeo que he encontrado por ahí de este TED que hablaba pues María Acaso, lo he puesto ya en el Flipboard para que aquellos que quieran echarle un vistazo, no sé si no va a ir seguramente sobre lo que vas a hablar, pero porque conozcan un poco a la autora y tengan esa referencia. Sobre lo que me preguntas, pues no sé qué decirte realmente, porque hace unos años, cuando yo me puse a estudiar esto de magisterio, el profesor innovador era aquel que utilizaba, fíjate, la pizarra digital, ojo. Porque, bueno, ya ni eso, los ordenadores, porque todo era manual, eso de hacerte pues las fichas o lo que sea en el ordenador, utilizar un Excel o incluso introducir el ordenador en el aula, imprimir cosas, oh Dios mío, no, aquí todo a mano, que parece muy que estoy hablando de a lo mejor de los 70, no, es que pues aunque la tecnología entró hace mucho tiempo ya en el aula, los profesores han sido muy reacios, hemos sido, me incluyo en ello, muy reacios en utilizar cosas nuevas, ¿no? Pero simplemente yo creo que por la pereza de utilizarlas. Así que, como consecuencia, parece que aquel que utiliza los medios que son actuales es innovador. O sea, el que utiliza un iPad, ¡jo, tío, qué innovador! Hombre, a ver, el iPad es una herramienta que está utilizando todo el mundo ahora. Y yo pienso que a lo mejor, y no sé si vas a ir por ahí, innovador es el que utiliza una herramienta no tan conocida o que a lo mejor no tiene un uso tan extendido y encima meterla dentro del aula. No sé si te sirve mi explicación. Sí, pero me sirve porque de alguna forma sigues enlazando los dos términos, ¿verdad? De innovador y tecnológico. Sí, lo sigo, claro, a ver, pero porque viene implícito, ¿no? Porque lo que está más en boga ahora es las tecnologías. No, a ver, pero quiero decir a la hora de pensar, automáticamente vamos a las tecnologías. Luego a lo mejor un profesor innovador, que seguramente me vas a ir por ahí, puede ser el que utilice una técnica nueva en el aula. Es decir, el primero que empezó a trabajar por proyectos, pues a lo mejor era un profesor innovador. ¿Y qué es para ti innovar? ¿Qué sería para ti innovar? ¿Utilizar un juego de mesa en el aula con algún objetivo concreto? A ver, ¿usar una técnica nueva? Qué puñetero que estás hoy. A ver, yo creo que puede ser que sea introducir, y siempre hablando en el ámbito de la educación, lógicamente, introducir unos recursos o una metodología que no ha sido utilizada hasta ahora en el aula o en la educación, o incluso que no haya sido pensada para. Es decir, o crear algo nuevo para utilizar, o utilizar una herramienta que no está diseñada o tiene el fin de ser educativa o utilizarla en el contexto de la educación y que alguien le encuentre ese uso, una herramienta o igual una metodología, yo qué sé, una técnica pues de social o psicológica utilizada para entrevistas de trabajo, pues darle la vuelta y utilizarla en el aula. Eso, si no se ha utilizado hasta ahora, puede ser algo innovador, siempre y cuando funcione, desde luego. Un ejemplo sencillo, tú llegas a tu próximo cole el año que viene y te encuentras este maravilloso mobiliario verde ministerio, que le llaman, me enteré el otro día. El del MEC. Verde ministerio con tus paredes de azulejos bien bonitas, que no entiendo yo tampoco, lo comentaba además en la conferencia esta, ¿por qué narices las paredes de las clases tienen azulejos? Si nadie en casa tenemos azulejos. Pero yo te lo puedo explicar, porque los niños manchan mucho y son más fáciles de limpiar, supongo yo, ¿no? Bueno, pero ¿qué problema hay en que manchen al final? Bueno, el caso es que en esta aula típica llegas y decides, pues, cambiar el orden de las mesas, que los chavales se sienten de otra manera, adornas el aula pues con murales, pósters, con lo que a ti te resulte un poco más atractivo y a los alumnos también, obviamente, para estar en un entorno educativo. ¿Eso es innovar para ti o no? No has hecho nada raro, ¿no? Ni mucho menos nada tecnológico. Claro, efectivamente, no has hecho nada lo único que has introducido es un cambio, al fin y al cabo, ¿no? Y yo vuelvo un poco a lo mismo. Si innovar significa introducir algo nuevo, algo diferente en tu día a día, pero tiene que tener un fin, ¿no? Porque sí, no sé si me explico. Yo quizás ligo más la palabra innovación al fin con el que uno quiere hacer
algo o conseguir en ese cambio que tú estás comentando. Es decir, lo que tú quieres conseguir con un cambio, ese sería el punto clave para mí para decir si es una actitud innovadora o no. En este caso, si has cambiado el aula simplemente porque te aburre y lo has hecho así sin ningún ton ni son, digamos, y no has seguido un pensamiento o una idea, una estrategia, pues bueno, diría, pues bueno, igual eres un estilista de las aulas, pero no, a lo mejor no eres innovador. Ahora, si me dicen, no, mira, es que he puesto a los chavales en grupos o en círculo para fomentar más la colaboración, o que ellos se puedan mirar a la cara cuando hablan, o porque voy a hacer unas clases muy participativas y que se vean la nuca el uno al otro, pues a lo mejor no es lo más conveniente. He, digamos, adornado el aula pues para motivar esa comunicación, o porque cada día los chavales van a escribir algo en el mural. Al principio a lo mejor es un mural blanco, pero que se va a ir construyendo conforme avanza la clase. No sé, hay muchas razones, ¿no?, por las que uno puede hacer esos cambios, y si esas razones van orientadas a introducir cambios metodológicos en el aula que no solo tengan que ver con un profesor, una pizarra y unos apuntes, digamos, sino que el entorno también colabora, que toda el mobiliario también participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y tú tienes esa capacidad o esa visión más abierta de ver que todo puede influir y de actuar con ese entorno para que te ayude en lo que tú quieres conseguir, pues para mí ya es un profesor innovador, pero bastante innovador además. No es algo que todos seamos capaces de hacer, la verdad. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo, a ver si con esto que te cuento tú me dirías que ha sido innovador. Y es que en uno de los colegios que he estado este año, teníamos una actividad en la hora de plástica que nos hacía coincidir. Yo estaba en tercero de primaria, y se organizó para que coincidiera la plástica con cuarto de primaria. Digamos que lo que era el antiguo ciclo, lo que eran los ciclos, pues coincidiera a la vez. Éramos 2 grupos por curso, de tal manera que mezclábamos las 4 clases. O sea, en mi clase tenía niños de tercero A, tercero B, cuarto A y cuarto B. Y en cada clase se iba a realizar durante un mes una actividad. En mi caso hacíamos una actividad con nuevas tecnologías. Bueno, la excusa en este caso era un taller sobre Platero, porque era el centenario de Platero y yo. Y cada semana, cada grupo de clase mezclado iba a una de las distintas aulas. Y como decía, en cada aula se hacía una cosa. Yo hacía algo de nuevas tecnologías, otros hacían algo de poesía, y otros hacían, yo qué sé, pues algo relacionado con las ciencias, y otros no me acuerdo, algo de las letras. ¿Tú crees, a esto le podríamos llamar entonces innovación? A ver, realmente es que no he llegado a captar el objetivo. Es decir, el objetivo es la clase de plástica normal, que en lugar de hacerla con mis alumnos, con mi clase, tal cual, hoy vamos a dibujar esto, hoy vamos a hacer esta manualidad, hoy vamos a hacer, yo qué sé, planteábamos una actividad de plástica con un centro de interés, podemos decir, en base a una excusa. Uh-huh. Y alrededor de esa excusa creábamos 4 actividades en 4 aulas, con alumnos de diferentes clases en un mismo ciclo, es decir, tercero y cuarto de primaria, mezclados entre sí. Y luego esos alumnos una semana estaban en una clase, la clase que se hacía durante las 4 semanas, hacía en esa clase la misma actividad, pero con diferentes alumnos. Luego pasaban a otra semana, y así sucesivamente. ¿Podríamos decir que eso es innovar en lo que sería la asignatura de plástica en primaria? Claro, yo por ejemplo, en mi, vamos a decirlo así, definición de innovar, tiene que ver un poco el grado de adaptabilidad al tiempo que nos rodea. Es decir, no incluyo un componente tecnológico, pero sí que me gusta la idea de decir, aquello que hago, mi objetivo es que de alguna manera el alumno salga mejor preparado para el entorno actual. Que normalmente en ese entorno actual se suele incluir la tecnología, y por eso se enlazan los 2 términos. Sí, en este caso pues lo vuestro es un cambio metodológico que seguramente es mucho más provechoso, porque ayuda al alumno a absorber ese conocimiento desde diversos puntos de vista. Se trata un tema de forma multidisciplinar, y eso siempre es bueno. Si lo hacéis con el objetivo de
ver a lo mejor un mismo punto o un mismo tema desde diferentes puntos de vista, actualizando un poco en ese sentido el tema al entorno actual, pues eso podría estar bastante bien. Pero ellos eso, por ejemplo, en mi definición que digo, obviamente si incluyes tecnología en el aula, porque esa tecnología está presente fuera del aula, pues es innovación, está claro. Si yo hago un cambio metodológico en el aula para fomentar que los alumnos, por ejemplo, tomen decisiones, sean más independientes, tengan más capacidad de decisión, porque sé que fuera del aula van a necesitar ese tipo de autonomía, pues me parece que es ser innovador. Si yo incluyo nuevo mobiliario en el aula que estimule al alumno a ser más reflexivo, por ejemplo, en esa toma de decisiones, o que ayude al alumno a ser más colaborativo, más cooperativo a la hora de trabajar, porque fuera se va a exigir o se les van a pedir desde el primer momento que sepan trabajar en equipo, pues es un cambio innovador. Eso es lo que me refiero yo, ¿sabes? Entonces, vuestro cambio metodológico, independientemente que sea innovador o no, considero que está genial. Y que sí, todo lo que sea que varios profesores trabajen de forma colaborativa, al final se acaba sacando mucho más jugo a los alumnos, eso está claro, y los alumnos ven pues las diferentes materias como un todo, y eso siempre ayuda a sacar bastante más de ellos, ¿no? Y a motivarles sobre todo. Si es un tema que les interesa, como sea un tema que no les interese, pues ya lo tienes multiplicado por 4. Hombre, a lo mejor el tema está en, como decías, ¿no? En ver, porque claro, tú estás hablando de tu definición de innovación, y sería ver exactamente cuando nos hablan de innovar en el aula, qué exactamente a qué se refieren. Innovar en el aula, como decíamos, a alguien le dices esa frase y piensa automáticamente en las nuevas tecnologías, o, claro, o directamente utilizar una metodología nueva que se está probando en Estados Unidos, o vete a saber, ¿no? Wikipedia dice que un innovador es alguien capaz de generar una idea, tener un pensamiento que aporta algo nuevo, una manera novedosa de hacer o plantear las cosas. Así que cualquier metodología que se salga fuera de lo habitual, o cualquier recurso que no haya sido utilizado hasta ahora, o darle la vuelta a un recurso, ¿no? Que utilizarlo de una manera diferente sería innovar. Conclusión, yo creo que el 99,9% de los profesores y maestros innovan en sus clases, porque es cierto que conozco bastantes que a lo mejor siguen el dedo el libro al dedillo, pero llega un momento en el que seguro que hacen algo diferente, porque creen que es mejor, es decir, para aportar algo. Y en ese sentido, según Wikipedia, la super enciclopedia, pues se estarían innovando. Y entonces yo creo que hay incluso mucho complejo y mucha moda en este aspecto de decir, no es que todos los profesores tenemos que ser innovadores, tenemos que ser, no, es que ya lo somos, tendremos que mejorar otras competencias pues digitales, en este caso con la tecnología, o metodológicas, o no sé, de orientar la educación de una forma más personalizada, lo que se quiera. Pero que no haya tanta tontería con esto de innovar, ¿no? O sea, al final me parece... Yo creo que va por lo que comentabas al principio, y decirte que, bueno, como la Wikipedia puede ser una buena fuente o no, en la RAE nos define innovar como mudar o alterar algo introduciendo novedades, ¿vale? Me gusta más esta porque es más concreta, más concisa. Pero es lo que hablabas al principio. Si por innovar quien exige de alguna manera que los profesionales de la educación innoven, sean innovadores, lo relaciona automáticamente con nuevas tecnologías, está intentando expresar una idea mal. Que digan directamente, un docente tiene que dedicarse a estar al día con las nuevas tecnologías y aplicarlas en lo máximo lo posible en el aula, por ejemplo, me lo acabo así de inventar al tuntún, pero no, cuando dices innovar, a lo mejor también quieren decir que tiene que ser una persona activa, creativa, que no se dedique a dar las clases igual, que sepa introducir novedades y cambios. Claro, pero oye, como tú dices, normalmente los que nos dedicamos a esto nos gusta hacerlo.
pero por una sencilla razón, porque normalmente ese 10% que tú te has dejado fuera, ¿no? Al inventarte esta estadística... Bueno, he dicho 0,1%. Pues ese 0,1, ¿no? Que decías que es un profesor o un maestro que se dedica simplemente a llegar, dar la clase, seguir el libro, son los que, creo yo, aunque cuesta menos esfuerzo hacer eso, al fin y al cabo acaban más quemados. Por una sencilla razón, porque es que es repetitivo. Todos los años lo mismo, todos los días lo mismo. El hecho de el tener la mente activa te permite un poco el no cansarte tanto de tu trabajo. Más que cansarte, porque, claro, es una balanza, ¿no? Si te pegas siendo innovador continuamente, a lo mejor te agotas. Pero permite de alguna manera que no te canses del trabajo, que no te aburras de tu trabajo y que no pierdas ese amor por él. Por eso yo opino como tú, Carlos. Ser innovador viene implícito en la profesión docente. Me gusta porque al final yo creo que partías a lo mejor de ese concepto que podíamos tener todos casi metido a la fuerza por todo lo que nos rodea, que es que la innovación tenga que ser ligado o tiene que estar ligado a la introducción de las nuevas tecnologías en el aula, y al final, pues bueno, has acabado en mi lado, a pesar de yo ser un informático amante de las nuevas tecnologías. Estamos de acuerdo en que para innovar no es necesario hacer eso. Otra cosa es, y con esto ya doy mi punto final mi punto de vista final, es lo que decía mi profesor de innovación del máster de secundaria, allá por el 2010 o 2009, una cosa así. Fíjate que es curioso que ahí, según nos dijeron, un montón de frases épicas, un montón de información útil, y me he ido a quedar con la que menos buena me parece, por decirlo de alguna manera más suave, y quizás porque la pongo siempre como ejemplo de lo absurdo, ¿no? Y mi profesor de innovación empezó la primera clase diciendo, bueno, innovación educativa, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues bueno, al final nos están diciendo tantas cosas para hacer, para ser innovadores, que yo os propongo que la innovación que vamos a ver es hacer lo de siempre, no hacer nada nuevo, porque al final ese será el que es diferente a los demás, porque todos los demás están metiendo tantas cosas nuevas que al final el que no haga nada será, digamos, el extraño, y por tanto el raro, o el que está haciendo algo diferente, y por tanto el innovador. Yo, vamos, como todos mis compañeros que estábamos ahí por tecnología e informática en la rama del máster, y veíamos esa asignatura o ese módulo como una posibilidad de aprender nuevas cosas sobre nuevas tecnologías en el aula, nos quedamos todos como diciendo, vale, volvemos a las fotocopias y a las diapositivas en clase. A las transparencias. A las transparencias, muy bien. Y fue algo parecido, fueron 4 meses que no vimos nada de tecnología, y yo creo que es que al pobre profesor le encularon de mala manera dar esa asignatura, y dijo, a ver cómo me las apaño para no tener que hacer nada nuevo. Y nos soltó esa frase, ¿no? Pero no sé qué te parece a ti, pero a nosotros nos dejó ojipláticos, y ya ves que 5 años después es de lo poco que recuerdo a lo mejor de ese máster. Sí que es... A ver, yo... ahora cuando me comentabas que... Porque yo creo que le has dado un enfoque quizás demasiado radical cuando decías, para ser innovador, pues se puede ser innovador sin las nuevas tecnologías. Sí, pero una cosa no excluye la otra. Es decir, las nuevas tecnologías no es el uso excluyente del innovador, sino que forman parte del conjunto de cambios que implican ser innovador. Y si las nuevas tecnologías es lo que más nos hace ver la innovación, es porque es el reflejo puro del cambio. Están constantemente cambiando y evolucionando. Y a día de hoy utilizas un iPad, y el día de mañana hay que utilizar otra cosa. Pero bueno, por eso el que utiliza las nuevas tecnologías automáticamente se dice que está innovando. Pero me ha gustado ese cierre que has podido darle, ¿no? Diciendo que todos innovamos, al fin y al cabo. Y yo no estoy de acuerdo con lo que decía tu profesor del máster, porque, claro, es una visión un poco suena simplista, excusa, ¿no? Suena excusa, un poco... Suena excusa, exacto, suena excusa. No, como todo el mundo innova, lo innovador es no innovar, no. A ver, todo el mundo es innovador, pero no todo el mundo es innovador de la misma manera. De tal manera que si todo el mundo está innovando, no quiere decir que todo el mundo esté haciendo lo mismo. Cuando todo el mundo, por innovar, esté haciendo lo mismo, y ahí es donde enlazo con lo que te acabo de decir, todo el mundo esté utilizando las tablets en el aula, utilizar tablets en el aula dejará de ser innovador.
Entonces ya volveremos un poco vamos a buscar algo innovador y volvamos a que los niños escriban en papel y con lapicero, que tiene su encanto. Bueno, volviendo a lo mejor a mi introducción al tema sobre la charla de María Caso, y bueno, comentar principalmente que ella nombra 5 microrevoluciones en el aula para conseguir una educación innovadora y una pedagogía pues más personal, más participativa, más corporal, que es ahí donde mete todo el tema del mobiliario, introducir el placer en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante entretenimiento, narratividad, etcétera, y descentralizar lo que es la enseñanza de los exámenes. Es decir, parece que están ahí estipulados que todo el proceso de enseñanza tiene que terminar con un examen en el cual tienes que justificar que has aprendido lo suficiente, y ella abogaba por un tipo de enseñanza o un tipo de evaluación bastante más diferente. Y bueno, eso es un poco lo que quería comentarte en este día. Pues le echaremos un vistazo como decía, lo he subido ya a Flipboard, a ver qué nos cuenta, sobre todo María Caso, a ver qué cositas qué vídeos hay por ahí. Podéis echarle un vistazo a este primero que os he subido. Y bueno, pues ya podemos ir dando fin a esta entrega de Tiza en los zapatos. Y vamos a adelantar un poco ya de lo que vamos a hablar en el siguiente, ¿no? El siguiente me tocaría a mí. Pero yo, cuando le propuse el siguiente tema a Carlos, él también parece que tenía algo de información, así que yo creo que el siguiente va a ser un poco de los dos, ¿no? El 50-50. Y es que hablaremos eso de no enseñar por materias. Ha habido un par de artículos por ahí que nos hablaban de sitios que no están utilizando las materias propiamente dichas, las matemáticas, la lengua, para poder enseñar. Así que, Carlos, ¿te parece que en el próximo hablemos de esto, no? No va a ser que ahora me digas que no. Sí, además enlazamos porque yo creo que esa es una forma de innovar, ¿no? En el aula. Pues sí, es una forma de innovar en las aulas. Lo enlazamos entonces, como muy bien dices, con este episodio. Y bueno, a ver qué os parece, y esperamos vuestros comentarios, ya sabéis, y como os hemos dicho, tanto en el blog como en las redes sociales, y todo para localizarnos lo tenéis allí, en tizaenloszapatos.blogspot.com. Muchas gracias, Carlos, por estar por aquí de nuevo. Muchas gracias a ti, Jaime. Hasta la próxima. Y nos vemos en la próxima entrega de Tiza en los Zapatos.